Entonces, hablar del poder judicial es hablar acerca de la consolidación pues, de un órgano de justicia. Vale la pena mencionar que nos movemos con modelos penales de hace más de 30 años, que ha sido el poder más desacreditado debido a que pues, no rinde cuentas y no es vigilado, ¿no? El pueblo de México avaló en las urnas el 2 de junio de este año que la reforma sea posible a través del voto que emitió a Morena y a sus aliados. Ese voto que le dio sin duda alguna lo que será la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y casi la mayoría calificada en el Senado. La gran mayoría de los mexicanos definió en estas encuestas sí a la reforma al Poder Judicial. Se llevó a cabo el primer foro de discusión sobre esta reforma en la cual participó el Poder Legislativo, incluso la magistrada presidenta Norma Piña. Hay una transformación en la que no está participando el Poder Judicial. El Poder Judicial está atrás, está oscuro, ¿no? Sigue como en un oscurantismo, ¿no? Tanto en sus prácticas como en sus actitudes y como en sus resultados. Los ciudadanos mexicanos, mexicanas, ahora somos vigilantes también, somos parte de ese proceso y somos algo que podría denominar como custodios de la democracia. El tema de la reforma constituiría el rompecabezas completo de un México transformado y un México que podría tener las posibilidades de verse como un país ejemplar en lo que se refiere a las democracias participativas. Soy Jonathan Lozada y te invito a compartir conmigo la antesala de la renovación de la silla presidencial. ¿Cómo se prepara México para recibir a la primera presidenta de su historia? Analicemos los hechos, los personajes y las circunstancias que reconfigurarán el mapa a partir del 1 de octubre de 2024. Esto es La Antesala, el podcast. Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Lozada. Bienvenidos al segundo episodio de La Antesala, un viaje con destino final al 1 de octubre de 2024, el día en que se renovará la silla presidencial en México. Me acompaña Josué Lozada en este episodio. Josué, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí ya en la segunda temporada del podcast denominado como La Antesala. Y bueno, pues hoy toca hablar de muchos temas muy interesantes dentro del acontecer nacional. ¿Cómo se está preparando México para recibir a la primera presidenta de su historia? Eso es el análisis de los hechos, las circunstancias y los personajes que van dando paso a esta ruta. Hemos trazado nosotros rutas. En la primera temporada del episodio era un viaje con destino final al 2 de junio de 2024, el día de las votaciones, y en esta ocasión es un viaje con destino final al 1 de octubre, el día en el que tomará protesta Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de la República. Y son muchos los elementos que se van aglutinando, que se van mostrando delante de nosotros como ciudadanos en este camino. Son momentos relevantes, momentos de gran trascendencia histórica, momentos que nos van dando también la oportunidad de reflexionar como ciudadanos acerca de cómo se está conformando el país. Hoy es 1 de julio de 2024 y es precisamente hace 6 años, el 1 de julio de 2018, cuando la votación masiva de los mexicanos le dio el triunfo a Andrés Manuel López Obrador. Hoy se cumplen 6 años del arribo del movimiento de la transformación al gobierno de México. Y bueno, el día de hoy queremos ocuparnos del tema de la reforma al Poder Judicial. La reforma al Poder Judicial de la Federación, que es un tema de amplia trascendencia por todo lo que ello implica. Hemos sido testigos los mexicanos que esta reforma ha sido una intención de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador desde que hace algunos meses él envió una primera iniciativa de reforma a la Constitución, ¿no?, que contempla varios puntos a este poder, y además era una serie de reformas que se habían enviado, que fueron votadas en su momento y que no fueron aprobadas. Se dio una segunda votación y tampoco procedió, digamos, todo este proceso que
primero inicia en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, etcétera, ¿no? Y a final de cuentas, Andrés Manuel López Obrador en su momento dijo, vamos a hacer un plan C, como recordaremos lo que denominó el plan C. No funcionó el plan A, no funcionó el plan B, y el plan C, de acuerdo a lo que él dijo, es llamar al voto masivo del día 2 de junio de 2024 para que los mexicanos voten por este proyecto y votaran también por elegir a los legisladores que podrían, si se conformara la mayoría calificada en las cámaras, tanto en la de diputados como en la de senadores, poder pasar esa reforma. Bueno, pues casi la mayoría calificada está conformada e incluso por más diputados de los necesarios en el Congreso de la Unión, de acuerdo a lo que es hasta el momento el panorama de cómo eligieron los mexicanos a los legisladores. Y en la Cámara de Senadores es prácticamente no alcanzada, pero a unos senadores de que se lograra, ¿no? Entonces, se estima que la votación será posible. Y ya al día de hoy, pues tenemos muchos elementos. Se llevaron a cabo la semana pasada, como todos recordaremos, se llevó a cabo el primer foro de discusión sobre esta reforma en la cual participó el Poder Legislativo y también participó el Poder Judicial. Estuvieron ahí presentes jueces, ministros, magistrados, incluso la magistrada presidenta Norma Piña. Josué, pues, ¿por dónde empezamos en este interesante tema, la reforma al Poder Judicial? ¿Qué propones? Pues podríamos platicar un poco acerca de la historia, si te parece bien. Bueno, pienso que vamos a esclarecer muchos puntos, ¿no? En esta sesión, en este capítulo, en este episodio del podcast. En principio, bueno, tenemos que ubicar dónde estaría este poder judicial, ¿no? Tenemos tres poderes, como bien conocemos, lo hemos visto durante mucho tiempo en la escuela, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Bueno, el poder judicial es uno de estos poderes que van a nacer directamente de la Constitución Política del año de 1827. Es decir, este poder nace prácticamente ya con la República consolidada y bueno, y trata dentro de sus lineamientos, dentro de sus alcances, es poder resolver conflictos entre personas, entre individuos, entre diferentes órganos, también obviamente que procura los derechos humanos, el cumplimiento cabal de los derechos humanos, pero también el cumplimiento de los tratados internacionales. Entonces, hablar del poder judicial es hablar acerca de la consolidación, pues, de un órgano de justicia. Esto no quiere decir que antes no existiera, ¿no? este tipo de regulaciones o reglamentos. De hecho, desde tiempos antiguos, desde tiempos prehispánicos, ya existía también todo un sistema de normatividades para la población. Durante la colonia también los hubo. Tenemos que recordar que también pasamos por un virreinato, pero es justo hacia la Constitución ya consolidada, digamos, a partir del año de 1827, cuando ya comienza este poder judicial y empieza entonces a implementarse en toda la República Nacional. Este poder judicial entonces se está conformando a partir de ciertas prácticas normativas que provienen desde el siglo XIX, ¿no? Entonces hay que entenderlo también en ese contexto. De hecho, vale la pena mencionar que nos movemos con modelos penales de hace más de 30 años. Entonces yo creo que este tipo de reformas son muy sanas para hacer, porque justo lo que se requiere es vigilar y también sancionar, ¿no? Directamente desde la cabeza, ¿no? Entonces yo creo que teniendo la luz verde por parte de la presidencia, teniendo la luz verde por parte de una reforma como la que estamos viendo el día de hoy, se van a poder lograr muchas cosas, porque es precisamente uno de estos poderes, el poder judicial, que ha sido el poder más desacreditado debido a que pues no rinde cuentas y no es vigilado, ¿no? Entonces llega a ser también una suerte de
de incongruencia, ¿no? Como el poder que se encarga de vigilar la justicia no ha sido revisado a cabalidad para ver cómo está conformada su estructura. Sí, y además no solo la luz verde del Poder Ejecutivo, me parece que aquí es la luz verde del pueblo de México, Josué. El pueblo de México es quien de alguna manera ha determinado a través de su voto que la reforma al Poder Judicial se haga, ¿no? Vimos durante mucho tiempo una constante de los medios de comunicación desacreditando la iniciativa de reforma, esta reforma al Poder Judicial. Vimos un constante ataque, ¿no?, al presidente de la República y a su intención de reformar el Poder Judicial, pese a que se expuso en múltiples ocasiones y de manera clara en las mañaneras, por ejemplo, que es el foro abierto que tiene el presidente, cuáles eran y en qué consistían cada una de los puntos que se quieren reformar, ¿no? Eso se expuso muchas veces y, como sabemos, pues fueron muchos los comunicadores, los medios que pues participaron en una campaña en contra para, yo pienso, sí, definitivamente confundir a la gente, ¿no? Porque nunca se dijo claramente de qué se trataba. Pero justamente el aval, creo que el aval es por parte del pueblo de México. El pueblo de México avaló en las urnas el 2 de junio de este año que la reforma sea posible a través del voto que emitió a Morena y a sus aliados, ¿no? Ese voto que le dio, sin duda alguna, lo que será la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, y casi la mayoría calificada en el Senado, como hemos dicho al principio de esta emisión. Pero también recordemos que se hicieron varias encuestas hace algunas semanas, varias encuestas con casas encuestadoras pues que se dedican a la medición de la opinión pública, muy reconocidas como de Las Heras, entre otras. Y también el mismo partido Morena en creo que es la comisión de encuestas que ellos tienen al interior de su partido, hicieron encuestas en torno a si el mexicano estaba de acuerdo en que se hicieran reformas al Poder Judicial. Y el resultado fue impresionante. La gran mayoría de los mexicanos encuestados fueron 3, no recuerdo bien el nombre de todas ellas, una fue de Las Heras. La gran mayoría de los mexicanos definió en estas encuestas sí a la reforma al Poder Judicial, sí a los planteamientos internos de la reforma, ¿no? Entonces tenemos una lectura que podemos dar con base en este tipo de mediciones que se hicieron, pero también en el voto, que me parece que es la más importante, que es finalmente el aval del pueblo, el que define, el que está definiendo, el que está diciendo sí queremos la reforma al Poder Judicial. Esta reforma que, como sabemos, pues ha sido muy comentada, muy controvertida en muchos sentidos, ¿no? Sí, totalmente. El pueblo es el que finalmente decide, el que finalmente respalda, ¿no?, todo este tipo de iniciativas. Y bueno, la reforma al Poder Judicial, mencionamos que es una reforma súper importante porque detrás de ella está el hecho de que jueces, ministros y magistrados puedan ser elegidos precisamente por el pueblo, por votación popular. Y no solo eso, sino que esta reforma también trata de vigilar todo posible acto de corrupción adentro de este poder. Entonces, yo lo veo de la siguiente manera. Los ciudadanos mexicanos, mexicanas, ahora somos vigilantes también. Somos parte de ese proceso y somos algo que podría denominar como custodios de la democracia. La reforma al Poder Judicial entonces tiene un telón de fondo súper importante, que es el de esclarecer y rendir cuentas en este poder, pues que ha estado muy desacreditado. ¿Por qué ha estado tan desacreditado? Pues bueno, porque hemos visto a lo largo de los años muchos actos de corrupción, ¿no? Realmente es un poder que ha servido para exonerar, por ejemplo, a políticos corruptos, a sacarlos de la cárcel, ¿no? E incluso si nos ponemos a ver prácticamente en toda la República Mexicana, en todos los estados, el modelo de prisión es un modelo
sorprendente, ¿no? Que se diferencia mucho de otros modelos a lo largo del mundo, porque en el caso de México es sorprendente ver cómo hay espacios donde tienen una serie de privilegios los que están ahí adentro de la prisión. Realmente son suites presidenciales, tienen teléfonos, tienen acceso a celulares, incluso atienden ahí a otras personas, de repente los dejan salir los fines de semana. O sea, realmente es un aparato que verdaderamente está lleno de corrupción y que esta corrupción proviene desde los sexenios del PRI y del PAN, precisamente. Habíamos dicho también en otros análisis que, bueno, como ciudadanos podemos votar, o hasta este momento, podemos y hemos votado por el titular del Poder Ejecutivo, por el presidente, hemos votado por los diputados y los senadores, por los diputados locales, incluso por los miembros de los cabildos en los ayuntamientos que representan al Poder Legislativo, ¿no? Pero no podemos votar al Poder Judicial. Ese ha quedado aparte, ¿no? En estos momentos de democracia, como tú dices, donde hoy los ciudadanos somos partícipes, observadores, pero además protagonistas digamos, el segundo piso de la democracia, yo lo denominaría ahí. No me estoy refiriendo al periodo que estará al frente, que tendrá al frente de la República Claudia Sheinbaum, sino hay un México que empezó a buscar la democracia, que me parece que es un México que lo podría yo ver desde el principio de la conformación de los partidos políticos, de las instituciones en el siglo XIX, hasta 2018, ¿no? Hasta el 1 de julio de 2018, donde ya a partir de lo que Andrés Manuel López Obrador empieza a poner sobre la mesa los elementos de libertad, de voto consciente, de voto informado, ¿no? De un manejo, una interacción con los medios de comunicación muy abierta y muy participativa. Me parece que ya hay ahí la intención de verdaderamente poner a México como una democracia y no como una fachada de democracia, que me parece que es lo que pasó durante las últimas décadas, ¿no? Durante los últimos sexenios, ¿no? Donde se hablaba siempre de democracia, se tenía el discurso de la democracia y todo por la democracia, pero en realidad era solo una fachada, ¿no? La elección de todo el aparato de gobierno, las decisiones se tomaban unilateralmente desde el gobierno y se fingía una participación incluso en las urnas, ¿no? Por eso también los fraudes como el de 2006, que dio lugar a un presidente espurio, a Felipe Calderón, ¿no? Es un tema muy lastimoso en la historia del México moderno, haber tenido a un presidente que llegó con un fraude y que intentó legitimarse a través de una guerra interna, la llamada guerra contra el narco, ¿no? Y previamente tenemos otro fraude muy escandaloso y muy doloroso para el país y para su democracia, el del 88, ¿no? En donde toma la silla presidencial Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Y seguramente y probablemente uno de los periodos más más feos, más terribles, más dolorosos del país, ¿no? No únicamente por la vejación que se hizo de las instituciones públicas, por la privatización descarada, ¿no? de los bienes de los mexicanos, sino también porque ahí empieza toda la construcción de un sistema que generó desigualdad y un estilo de vida lacerante para millones y millones de mexicanos, ¿no? Entonces, estas etapas, estos gobiernos que se vivieron, los gobiernos de la privatización, todos estos gobiernos que fueron además muy consecuentes con las políticas del Banco Mundial y por los lineamientos de Estados Unidos, por ejemplo, pues ocuparon mucho el discurso de la democracia como fachada, ¿no? Y es hasta el 1 de julio de 2018 que empieza lo que yo estoy ahorita
llamando como un segundo piso de la democracia, donde verdaderamente la democracia empieza a ejercitarse, donde podemos ver nuevos elementos de interacción de la gente, nuevas aperturas de las instituciones o la intención de aperturas de las instituciones, ¿no? Porque muchas de ellas se negaron, ¿no? Y es así como vemos hoy en día en este momento, echando esa mirada al pasado y cayendo en este momento en que hay una transformación en la que no está participando el Poder Judicial. El Poder Judicial está atrás, está oscuro, ¿no? Sigue como en un oscurantismo, ¿no? Tanto en sus prácticas como en sus actitudes y como en sus resultados, ¿no? Entonces, me parece que el tema de la reforma constituiría el rompecabezas completo de un México transformado y un México que podría tener las posibilidades de verse como un país ejemplar en lo que se refiere a las democracias participativas. Lo que se aprecia es un cinismo político en el Poder Judicial. Recordemos lo que ha pasado en Chihuahua con la liberación de César Duarte, ¿no? Eso es un claro ejemplo pues de todo este acto de corrupción que todavía prevalece en este poder. Y entonces mencionaba que es una incongruencia, ¿verdad? Como el órgano que se encarga de ejecutar y de vigilar, ¿no? Toda la parte de la transparencia, toda la parte que tendría que ver con un combate a la corrupción, pues adentro de ella vemos muchos indicios de que las cosas pues no van muy bien. Entonces, esta reforma precisamente pretende eso, pretende limpiar al Poder Judicial de la Federación de esa corrupción. Ellos normalmente se han caracterizado por una estructura de poder muy vertical, ¿no? A manera de una especie de pirámide, donde los que están hasta arriba, es decir, este poder, pues son los que se encargan entonces de vigilar y castigar. Esto me recuerda también la obra de Michel Foucault, quien hablaba precisamente de estas estructuras de saber, poder, de orden burgués, que tratan entonces de vigilar y castigar, pero al mismo tiempo tratan de formar a sujetos disciplinados, pero aquellos que están en la parte de la cima de la pirámide, pues normalmente no son vigilados ni tampoco sancionados. Sí, y la reforma al Poder Judicial tiene objetivos muy claros y que valdría la pena que todos los conociéramos, ¿no? Que nos echáramos un clavado a la información real y de qué va, porque como decíamos hace un momento, la manipulación de los medios de comunicación a veces es tan fuerte que sí lleva a muchos mexicanos a pensar de una manera manipulada, en la que no se tiene claridad verdaderamente de la intención de ciertos temas, como en este caso esta reforma. Es posible ver en la página www.gov.mx en qué consiste esta reforma. Ahí está el documento completo y yo invito a toda la gente que nos ve, que nos escucha, a que pues tome su computadora, su teléfono y busquen el documento que detalla en qué consiste la reforma al Poder Judicial, ¿no? En esta página, en este sitio oficial del Gobierno de la República, es posible descargarlo y verlo, y hay una versión simplificada, es un PDF en donde se detalla de qué va y cuáles son los objetivos, ¿no? Yo quiero hablar un poco de ellos. Los objetivos planteados en este documento lanzado el 12 de febrero de este año, es un documento reciente y es un documento vigente, explica y da una claridad del por qué la reforma al Poder Judicial se plantea como una necesidad, ¿no? Una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está planteado como el objetivo primero, que implica eficiencia, austeridad y transparencia por parte del Poder Judicial. Se ha dicho en múltiples ocasiones y lo repetimos aquí porque me parece muy importante que el gasto del Poder Judicial sea austero, que jueces y magistrados y ministros no tengan
sueldos mayores al mayor referente del gobierno de este país, que es el del presidente de la República, ¿no? Que se eliminen además esas compensaciones, esos sueldos compensatorios que ascienden a cientos de miles de pesos anuales para un pequeño grupo selecto y que no es la base trabajadora, es un pequeño grupo selecto. Elección popular de ministros, jueces y magistrados, que sea la gente, que sea el pueblo el que vote quienes queremos que sean jueces, magistrados y ministros. Y esto no significa que cualquier persona sin carrera judicial va o podría postularse como un posible candidato. Hay también una serie de elementos de carrera judicial que se plantean como requisitos para poder ser candidato. Entonces, también eso hay que tenerlo en cuenta porque ha sido mucho el tema de la confusión en ciertos medios de comunicación, de esa manipulación intencionada que se ha querido hacer, pero la legitimidad democrática de las y los impartidores de justicia me parece un tema relevante y eso se logra a través de eso. Hay todo un esquema también planteado para ello y por eso invito a las personas que nos ven y que nos escuchan a que acudan y vean este documento y nos informemos de manera muy clara porque no hay fuente más fidedigna que la fuente original de información. La sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por órganos administrativos y de disciplina independientes. Actualmente, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es también la presidenta del Consejo de la Judicatura, ¿no? Y que en este caso hay una contradicción, no se puede ser juez y parte. Entonces el planteamiento es que haya un órgano que se dedique a la vigilancia del actuar de jueces, ministros y magistrados y un órgano también independiente que se dedique a supervisar los procesos administrativos de gasto, cómo se ejerce los recursos, ¿no? Y luego, nuevas reglas procesales es el cuarto objetivo de esta reforma, que habla de una justicia expedita y un equilibrio entre poderes, ¿no? No implica que el Poder Judicial va a estar a expensas o va a estar a disposición del Poder Legislativo Ejecutivo. No implica que el Poder Judicial va a estar supeditado al Poder Ejecutivo. No. Se trata de independencia de poderes, pero también que pues la justicia sea expedita, ¿no? Y hay para ello un apartado muy claro que plantea que las sentencias lleven como máximo un tiempo de 6 meses a 1 año, ¿no? Y que en ese tiempo se dicte sentencia a las personas que estén siendo parte de un proceso judicial, no como actualmente que hay personas que están en la cárcel, que aún no reciben sentencia habiendo pasado 20 años, 25 años o más, y se trata de que la justicia pues sea expedita y que sea equitativa para todos. Esto me parece un tema de muy amplia relevancia. Habíamos también platicado que la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contempla en esta reforma una reducción del número de ministras y ministros de 11 a 9, que no sean 11, que sean 9, que además la temporalidad que duren en su cargo no sea de 15 años, sino de 12. Y esto me parece bien importante porque da la posibilidad de oxigenación del mismo Poder Judicial. Habíamos hablado también en otro momento y ahora lo recordamos, que se eliminen las 2 salas que hacen o llevan a cabo los procesos y sea solo la Corte que sesione a través del Pleno para pues, las sesiones que se tengan que llevar a cabo para los casos correspondientes y además que sean públicas, Josué, que sean públicas, que sean abiertas, ¿no? Que puedan ser observadas por las personas, por los ciudadanos, ¿no? Y no pues en la opacidad, en la secretía, ¿no? Como actualmente se llevan a cabo, en donde no sabemos ni qué hay. Por eso también que se dice muchas veces que los jueces, magistrados y ministros son inalcanzables, ¿no? Cuando deberían de ser personas, funcionarios públicos con acceso
donde los ciudadanos pudiéramos tener la posibilidad inclusive de interactuar con ellos de alguna manera, como hoy en día se lleva a cabo con el titular del Ejecutivo o con los miembros del Poder Legislativo, ¿no? Son esos algunos de los puntos más importantes. Otro de ellos que me parece muy relevante es el de las votaciones, que como mencioné hace unos momentos, ha intentado tergiversarse diciéndose que pues cómo vamos a votar los mexicanos por cualquier persona que quiera ser juez, ministro y magistrado si no tiene los elementos ni la preparación para impartir justicia. Pues no es así. Hay, como hemos dicho, toda una serie de requisitos que tienen en consideración la carrera judicial para ser posibles candidatos, ¿no? Y por cierto que la elección de los jueces, ministros y magistrados está planteada a través de propuestas, una propuesta del Ejecutivo que podría enviar hasta 10 candidaturas, ¿no? 10 personas que considere con la formación y el perfil correspondiente para ser candidatos. El Legislativo podría enviar también 5 candidaturas y el Poder Judicial también enviar 10 candidaturas a través del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Y que, por cierto, contempla que los mismos integrantes, jueces o magistrados o ministros que hoy en día estén al frente de responsabilidades puedan postularse, ¿no? Y entonces se llevaría a cabo una campaña que contemplaría 60 días para poder dar a conocer cada uno de ellos pues sus propuestas, su visión, etcétera, a través de tiempos de radio y tiempos de televisión y foros de debate, Josué. Foros de debate, es bien importante el debate a través del cual ellos puedan mostrar su capacidad argumentativa, sus posiciones con relación a los temas del Poder Judicial y cómo ellos podrían plantear soluciones a temas aún no resueltos o a retos que el mismo Poder Judicial y la nación tengan con relación a la justicia, ¿no? Entonces, todos estos temas se vuelven parte de un rompecabezas complejo y a la vez transparente para que los ciudadanos podamos ver, estar seguros de que nuestras autoridades judiciales hacen lo correcto, hacen lo que es mandato de la Constitución y además que nosotros los ciudadanos tengamos conciencia de cómo se lleva a cabo un proceso en este poder de la Unión que conforma los tres, que como hemos dicho hasta el día de hoy, solo los ciudadanos somos partícipes en las elecciones de 2 de ellos. Sí, y fíjate que el término, me llama mucho la atención que el término de corrupción históricamente va a aparecer en el lenguaje jurídico nacional a partir del año de 1998. Posteriormente, después de algunos años, ya hasta el 2003 es cuando nuestro país entra en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y hasta el año 2013, es decir, 10 años después, es cuando ya se genera un espacio dentro de la Fiscalía General de la República para contar hoy con la Fiscalía especializada en materia de delitos de combate a la corrupción. Entonces, bueno, se ha dado pasos importantes, ¿no?, en estos años, pero lo que mencionaba es que pues seguimos con modelos penales pues de hace más de 30 años, ¿no?, que pues ya resultan obsoletos, insuficientes y por lo tanto la reforma al Poder Judicial pues tiene una razón de ser. Yo mencionaba que el Poder Judicial lo podemos ver entonces como una estructura bastante jerarquizada. De hecho, desde las ciencias sociales y desde las humanidades vemos al Poder Judicial como una estructura que está estructurada y que a la vez es estructurante. ¿Esto qué quiere decir? La estructura que conforma el Poder Judicial está estructurada de una manera muy vertical, con un poder totalmente vertical y coercitivo, donde también hemos visto que prevalece actos de corrupción. Y si entonces esta estructura está estructurada de esa manera, pues también va a estructurar
a funcionarios públicos deshonestos y a una ciudadanía deshonesta. Esto no quiere decir que la corrupción sea algo cultural como nos lo han vendido o como nos lo intentan vender, sino que la corrupción se tiene que romper de tajo. Estas estructuras forman prácticas sociales. Y las prácticas sociales también forman estructuras. Entonces, si la estructura está mal desde el origen y si la estructura es corrupta, pues también luego entonces forma sujetos corruptos. Y a la inversa podríamos hacer lo contrario. Si tenemos a funcionarios públicos honestos, si tenemos a una ciudadanía honesta, también podríamos generar entonces estructuras más honestas y libres de corrupción, ¿no? Entonces ahí está el punto, yo creo que hay que atacar, y por eso es la importancia de esta reforma en el Poder Judicial. Sí, y sobre todo porque de lo que concluimos a partir de esto que nos has planteado y ligamos directamente a hechos precisos que se han llevado a cabo y sin echar muchas miradas mucho tiempo atrás, con la historia reciente de México y la participación del Poder Judicial o su desempeño tenemos para mucho, ¿no? Ha habido una serie, así casi en cascada en los últimos años, de liberación de presos que tienen pues una vinculación con temas muy dolorosos para México, ¿no? Temas que tienen que ver con exfuncionarios, ¿no? Como Lozoya, ¿no? Temas que tienen que ver con escándalos de corrupción muy grandes, ¿no? Que además han indignado a México, como los que tienen que ver con Rosario Robles, ¿no? También liberada por el Poder Judicial, ¿no? Y con muchos otros que ahí están en la lista de esto que podemos definir con ironía y sarcasmo los logros del Poder Judicial en los últimos años, ¿no? Y donde vemos, Josué, desgraciadamente, que hay una justicia inclinada, que hay una balanza de la justicia inclinada, ¿no? Para favorecer a los sectores más privilegiados del país, ¿no? Y eso es lo que le duele a México, eso es lo que le duele al pueblo mexicano, eso es lo que le duele a la mayoría de los connacionales, de nuestros connacionales, ¿no? Que hay una justicia en la que la mayoría de las personas que han sido procesadas o que enfrentan un proceso judicial, la mayoría de las personas no han tenido acceso a una justicia imparcial, a una justicia expedita, rápida. Como habíamos dicho, hay presos que tienen lustros ahí, ¿no? Y que no reciben esa sentencia, ¿no? Hay presos que tienen décadas, ¿no? Y eso es muy lamentable, pero contrastantemente vemos a otros como los que acabo de mencionar y muchos más que hacen una lista larga y de difícil observación, ¿no? De dolorosa observación, ver cómo son exonerados, cómo son liberados, cómo son perdonados, ¿no? Pese a daños no únicamente que implican robo, que implican delitos contra una o dos personas, son delitos al pueblo de México. Los afectados no son uno, dos o tres, son millones, ¿no? De mexicanos. Y vemos entonces a una justicia que tiene pues los dados cargados hacia un lado, ¿no? Entonces se ha dicho en numerosas ocasiones que al día de hoy el gran problema del Poder Judicial es que está trabajando y trabaja para favorecer a una pequeña élite, para favorecer los intereses de una pequeña élite, para que esta pequeña élite, muy pequeña, por cierto, muy pequeña, porque no estamos hablando que en un país de ciento y tantos millones de habitantes, esta élite sea el 30% y sean 30 millones de mexicanos. No. Son unos cuantos que además podríamos equipararlos o podríamos vincular el número de ellos o hacer un comparativo numérico con el mismo número que se beneficiaba
pues con el saqueo de todo lo que fueron las instituciones federales o estatales durante los sexenios de la privatización. Son unos cuantos los que han gozado y siguen gozando del privilegio, de la protección, del amparo del Poder Judicial de México, en tanto una mayoría de mexicanos que por alguna razón han tenido que enfrentar procesos no reciben una atención o un proceso judicial acorde a lo que la Constitución marca. Actualmente tenemos una propuesta muy interesante. A partir del 1 de abril del 2024 se propone la creación de la Agencia Federal Anticorrupción, que es prácticamente un rediseño de la Secretaría de la Función Pública. Uno de los creadores, de los que estuvieron planeando esta agencia, es precisamente Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, quien tiene una amplia experiencia en la materia. Y bueno, básicamente el objetivo que tendría esta agencia es vigilar a los funcionarios públicos y también a los contratistas del gobierno. Entonces yo creo que es algo, es una propuesta muy interesante que permitiría también que la Secretaría de la Función Pública se enfoque en su trabajo, es decir, en la administración pública. Y esta agencia lo que haría es vigilar, prevenir, en segundo término, obviamente, sancionar, si así lo requiere, y cero impunidad. Entonces, creo que es una propuesta muy interesante que se puede echar a andar, ¿no? en términos de la República, y creo que traería muy buenos resultados en ese sentido. También la reforma plantea nuevas reglas procesales. Ya un poco platicamos sobre ellas, pero me gustaría ahondar en 4 puntos o puntualizar más bien en 4 de ellos, que es una justicia expedita, suspensiones, justicia local y el tema de los fideicomisos, que además causa tanto escándalo. Este tema de los fideicomisos que parece que son regalos de Dios, ¿no? Los fideicomisos a los cuales hay que proteger porque son, ¿cómo se dice? Programas, elementos muy justos y necesarios, y en la realidad de ellos que han sido motivo de mucha robadera, ¿no? No únicamente en el poder ejecutivo, donde justamente se hicieron muchos ajustes en este tema durante los últimos años, sino que también se ha visto y se tiene registro de que hay muy poca transparencia en ellos, ¿no? Una justicia expedita establece, como habíamos dicho, un plazo que vaya de los 6 meses al año para poder terminar y tener sentencia con relación a las personas que estén pasando por un proceso, ¿no? Se prohíbe otorgar suspensiones o se prohibiría de pasar esta reforma contra leyes con efectos generales en amparos, controversias y acciones de inconstitucionalidad, que eso daba también la posibilidad a poca claridad. Justicia local. En la justicia local, lo que se puntualiza es que los poderes judiciales de las entidades federativas, de las 32, establezcan ellos mismos reglas para la elección directa de sus magistrados y jueces, así como los órganos de administración y disciplina independientes, ¿no? Y una vez que se concluyeran los juicios pendientes, deberían reintegrarse al Fondo de Pensiones para el Bienestar los fideicomisos, respetando los derechos y prestaciones de los trabajadores que, como hemos dicho, no son quienes serían parte de la reforma o del reacondicionamiento, reordenamiento, de los recursos. Y esto es en general, Josué, el tema, ¿no? El tema que tiene que ver con los contenidos de la reforma planteados para su ejecución y los cuales debemos de conocer, me parece. Y me parece que es muy pertinente lo que has planteado tú también en relación a, al proceso histórico desde su conformación hasta los objetivos que debe tener
en el funcionamiento de un país y en la integración de la justicia como un ingrediente fundamental del funcionamiento y del desenvolvimiento de la nación. ¿Cómo te despides, Josué? Hemos llegado al final del episodio 2 con un resumen breve y un panorama, una visualización a lo que es la reforma al Poder Judicial y lo que el mismo Poder Judicial implica para México. Sí, yo creo que la propuesta de la creación de la Agencia Federal Anticorrupción creo que va a traer muy buenos resultados por todo lo que hemos mencionado. En las votaciones, 130 millones de mexicanos, de estos 130, 60 millones fueron a votar y 36 millones dieron un voto, pero no solamente es un número, sino son conciencias, son personas que ya se vuelven vigilantes y custodios de la democracia. Gracias, esto fue el segundo episodio de La Antesala, un viaje con destino final al 2 de octubre de 2024. Soy Jonathan Lozada y esto fue La Antesala, el podcast.